Los horarios: 9 y 10:45. Reunión: domingo, 7:30, 9 y 10:45. Oración: lunes, 7 de la noche. Martes y viernes, 8:30 de la mañana. Jueves, 5 de la mañana. Estudio bíblico: miércoles, 8 de la noche. Reunión de jóvenes. Jones, viernes 5 de abril a las 8 de la noche. Y Teens, sábado 6 de abril a las 4 de la tarde. Tendremos nuestro ayuno del mes el sábado 6 de abril a las 9:30 de la mañana. Habrá reunión de hombres el sábado 13 de abril a las 6 de la tarde. Como estamos en el mes de los niños, te invitamos a celebrarlo el sábado 27 de abril con el Circo Kids ULCDT. También haremos la presentación de niños el 28 de abril. Pregunta todos los requisitos en nuestro punto de información. Y por último te presentamos nuestros recomendados del mes. Estudio bíblico, convertir tu casa en hogar, pastora Diana Herrera. Por ejemplo, uno estar lavando la loza y que llegue alguien con un pocillo. Y uno dice como, pero si ya voy a acabar, ¿por qué no lo trajiste antes? Yo no le provocaría decir, pues lávalo tú ya que lo ensuciaste y no lo dejaste en la cocina. Pero yo elijo no ofenderme, porque a veces nos ofendemos rápidamente por cosas que en realidad no son ofensas, sino que yo puedo caminar en amor. Libro: Historias de la Biblia en rompecabezas, disponible en nuestra librería. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar más cerca de ti. Este fin de semana tenemos el seminario Cuidando a los que amamos. Viene nuestro pastor John Romick. Va a ser el viernes 5 de abril de 6 a 9 de la tarde, de la noche. Y el sábado 6 de abril de 1 a 4 de la tarde. El valor es 15,000 pesos. Hoy es el último día para poderse inscribir. Si quiere asistir, lo puede hacer en el punto de información con Adri. Ya nos quedan poquitos cupos. Buenas noches, sí, ¿ya me escuchan? ¿Cómo están? Bueno, recuerden también que vamos a cine todos juntos. Si usted no va a viajar y dice, ay no, me voy a quedar acá, ¿qué voy a hacer estos 4 días? Pues yo le tengo el plan solo para el primer día. El jueves a las 9 de la mañana en el Centro Comercial Multiplaza vamos a ir a ver la película Como Flechas. El domingo ponemos el tráiler, hoy no porque estamos cortos de tiempo, pero si quieren ir, es bastante económica la boleta, cuesta 6,000 pesos, y si quieren el combo que es crispetas con gaseosa también cuesta 6,000, es mucho más barato que ir a cine normal. Entonces es un buen plan para este fin de semana. Vamos a seguir con nuestro estudio acerca de la mayordomía y vamos a mirar qué dice la Biblia acerca del dinero. Hace 8 días vimos algunas causas de la escasez y hablamos de que Dios nos va a prosperar dependiendo del propósito que Dios tenga para cada uno, que prosperar no significa tener muchos bienes y muchos carros y mucho efectivo, sino prosperar va de la mano de nuestra prosperidad espiritual. Y algunas causas eran no renovar nuestra mente, no ser obedientes a la palabra, negligencia, Dios no es el primer lugar en nuestras vidas, estar fuera de la voluntad de Dios, consecuencia de una decisión o un pecado, no ser generoso y creer que somos el dueño de las cosas. Y hoy vamos a mirar qué dice la Biblia al respecto de estos puntos. Entonces, muchos se sorprenderían al saber que Jesús habló más veces del dinero que de cualquier otra cosa en la Biblia. Hay 38 parábolas y de las 38 parábolas, 16 parábolas hablan acerca del dinero. ¿No les parece que es bastante? La Biblia contiene 500 versículos sobre la oración,
menos de 500 versículos acerca de la fe, pero más de 2.350 relacionados con tema del dinero y de las posesiones. O sea que la Biblia tiene harto que decirnos en cuanto al manejo del dinero. No solamente habla de diezmos y ofrendas, porque muchas personas que no son cristianas atacan a las iglesias porque dicen solamente están pidiendo diezmos, solamente están pidiendo ofrendas. No, la Biblia habla de muchas cosas que están basadas en el dinero. Entonces vamos a mirar, siguiente, que nosotros debemos predicar el mensaje completo del evangelio. Cada vez que yo saco una perlita, entonces no sé, saco una perlita, una promesa de Dios y la tomo en exceso, yo lo puedo convertir en una mala doctrina. Cualquier cosa que yo lleve a exceso va a ser malo. Entonces, no sé, usted le dicen como que puede tomar agüita de borojó en ayunas, que eso le baja los triglicéridos, y usted se toma no una agüita, sino 1 litro de agua de borojó todos los días, y después eso trae otra complicación. Entonces, es un ejemplo, eso no es mentira, no ayuda para nada. Pero ¿a qué me refiero? A que si nosotros sacamos una cosa de la Biblia, una promesa, un tema o algo que la Biblia nos enseñe y lo agrandamos y lo magnificamos, podemos caer en un exceso y nos podemos desviar de la voluntad de Dios. Entonces, la Biblia es un consejo completo y viene con la persona de Cristo. Yo no puedo predicar de prosperidad sin antes hablar de la obra redentora de Jesús. Cuando yo saco de contexto el mensaje de la prosperidad, yo estoy haciendo una falsa doctrina, estoy dando una falsa enseñanza, estoy siendo mentirosa respecto a lo que la palabra dice acerca del dinero y acerca de la prosperidad, porque el énfasis de la prosperidad está basado en nuestro crecimiento espiritual, y nuestro crecimiento espiritual está basado en nuestro nuevo nacimiento. Nadie puede crecer espiritualmente si antes no ha nacido de nuevo, y para poder nacer de nuevo necesitamos recibir a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Por eso es muy importante recibir el mensaje completo del evangelio. Y traigo una tablita de comparación, esta la tomé de un libro de Kenneth Hagin, y habla acerca de los dos extremos que tenemos al hablar de prosperidad. O sea, cuando hablamos de dinero en la iglesia hay dos posturas y debería haber como el centro, el equilibrio en este tema. Entonces, un extremo dice que el dinero es malo y todos los cristianos deberían evitarlo. Iglesias que dicen, es que no deberíamos hablar de la prosperidad, no deberíamos hablar de ser bendecidos, no deberíamos hablar de que Dios va a suplir, porque entre más humilde sea yo, Dios se va a glorificar en mi vida. La otra postura, el otro extremo del otro lado, dice que el principal enfoque de la fe es hacerse rico. Entonces están las iglesias que dicen vamos a diezmar, vamos a pactar, vamos a sembrar, vamos a darle nombre a su semilla, vamos a darle nombre a la silla que usted va a ofrendar, y usted va a pensar en el nombre de una persona que no ha venido a la iglesia, y esa ofrenda va a traer a esa persona, y todo lo comienza a girar alrededor del dinero. Entonces todas las prédicas comienzan muy muy bien y al final sellamos la palabra con una ofrenda. Otra postura dice, Dios quiere que sus hijos sean pobres, porque ahí se nota la humildad y se nota que no somos amantes de este mundo. Y el otro extremo dice que el interés primordial de Dios es su bienestar material. Dios quiere que nosotros seamos bendecidos, amén. ¿A quién le gustaría ver a sus hijos con los zapatos rotos? No, ¿cierto? No es tan chévere. Pero el principal objetivo de Dios no es que nosotros estemos bien en este mundo. El principal objetivo de Dios es salvar gente que nos utiliza y que nos deja disfrutar las cosas de este mundo. Eso está bien, pero realmente va a sonar un poco cruel, pero a Dios no le interesa si vamos a la universidad o si conseguimos un trabajo súper chévere. A Dios no le interesa si tenemos para pagar un plan de datos. A Dios no le interesa si vamos a comprar una casa de 2 pisos. Ese no, o sea, Dios no está en el cielo como, ay, yo quiero bendecirlo con una casa, yo quiero bendecirlo con un carro. Eso viene como añadidura, pero el principal propósito de Dios es salvar las almas. No es solamente que Dios gire alrededor de mis necesidades, sino que yo estoy girando alrededor de las necesidades de Dios, y al yo estar enfocado en el propósito de Dios, Dios me va a bendecir de acuerdo a su propósito. El siguiente extremo dice que la pobreza muestra humildad, y por el otro lado están los que dicen que la ganancia material es muestra de espiritualidad.
Entonces, cuando hay alguien que está en problemas económicos, dicen, pero ¿usted qué pecado tiene? Porque si usted no está prosperando, usted debe tener un pecado oculto. Eso no siempre es verdad. Algunas veces el pecado sí trae consecuencias, sobre todo el adulterio y los vicios traen pobreza, traen ruina, eso dice la palabra. Pero no siempre, no podemos asociar que una persona tiene problemas económicos porque tiene un pecado. El único que lo conoce es Dios. Por este lado, este extremo dice que los predicadores nunca deberían hablar de dinero, o sea que el púlpito está para hablar de otros temas menos de dinero. Y el otro extremo dice que los predicadores deberían enseñar de dinero más que cualquier otra cosa. Y nuestro pastor John dice que hay pastores que tenemos una mascota doctrinal, que es con la que yo me siento súper bien predicando y yo voy a hablar de ese tema y me fluye. Y algunos pastores tienen como mascota doctrinal la predicación de la prosperidad y la bendición. No es que esté mal, solo que yo no puedo predicar todo el tiempo eso, porque el exceso de esa doctrina está mal. Yo tengo que predicar el consejo completo de la palabra de Dios. ¿Y cuál sería el centro? Dice, Dios quiere bendecir y prosperar a sus hijos. Eso es verdad. Debemos buscar el reino de Dios en oposición al ser orientados a lo material. No es que Dios me va a bendecir, Dios me va a enriquecer, Dios me va a prosperar, no. Yo estoy buscando el reino de Dios y las demás cosas vienen por añadidura. Siguiente, somos prosperados según el propósito de Dios. Eso lo voy a repetir durante todo el estudio hasta que ustedes digan, ¿qué aprendieron de mayordomía? Somos prosperados de acuerdo al propósito de Dios. Y ya más adelante yo les voy a explicar qué significa que somos prosperados según el propósito de Dios. Y tercero, cuarto, los predicadores predican toda la verdad de la palabra. Cuando se predica solamente un lado de la palabra, es como si yo comiera todo el tiempo carne y carne y carne y carne y carne y carne. ¿Vieron lo que le pasó a esta influenciadora de Instagram? ¿O no saben? Bueno, yo les voy a contar. Resulta que esta señora dijo, la carne es mala, no debemos comer proteína animal, podemos suplementarnos a través de una dieta vegana y yo solamente como remolacha al desayuno, espinaca al almuerzo y brócoli a la comida. Y resulta que se fueron los amigos influenciadores a un restaurante muy lindo. Y como son influenciadores, entonces a ellos les encanta tomarse fotos y les encanta tomar fotos de sus platos. Cuando le tomaron una foto a esta señora y se estaba comiendo un pedazo, creo que de pescado. Y todo el mundo fue como, ¿cómo así? O sea, usted no era que era vegetariana y promovía esta cultura de ser veganos y todo eso. Y ella dijo, ay no, lo que pasa es que me faltó un poquito de, no sé, de algún suplemento, alguna cosa en mi dieta y tuve que otra vez volver a comer proteína animal. Entonces, cada vez que nosotros, no estoy en contra del vegano ni nada, pero mi énfasis va en que cuando yo exagero mucho en una cosa, yo me voy a desbalancear en otras cosas. Por eso yo debo tener el consejo total de la palabra. Este estudio está basado en la mayordomía, está basado en la prosperidad, está basado en la economía, pero nosotros el domingo vamos a predicar de otras cosas, hemos hecho otros estudios, no es que estemos súper enfocados en esto, sino que vamos a ver lo que la palabra de Dios dice acerca del dinero. Siguiente. Bueno, aquí saqué mi espíritu de maestra de niños. Y les voy a explicar por qué nosotros tenemos la bendición de ser prosperados. Resulta que cuando Adán y Eva estaban en el Edén, ya lo habíamos leído en Génesis 1:28, hace 2 miércoles, Dios les dio un mandamiento, les dijo, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces había un llamado de parte de Dios a ser fructíferos. Dios nos va a llamar a ser fructíferos en todas las áreas de nuestra vida. Lo que no da fruto está muerto. Y si yo no estoy dando fruto en alguna área, yo debería revisar qué es lo que está pasando en esa área. Entonces Dios les entregó el regalo de la autoridad. Siguiente, a ver si funciona. Sí. Pero ellos comieron del árbol del bien y del mal y le entregaron la autoridad que Dios les había dado a Satanás. Entonces, cuando ustedes leen en el Nuevo Testamento, dice que Satanás es el Dios de este mundo. El hombre, o sea, representado en Adán y Eva, le entregó a Satanás la autoridad que tenía sobre este mundo. Por eso dice que, primero, que Satanás es el Dios de este siglo y segundo, que Satanás tentó a Jesús.
con la riqueza. Le dijo, yo te voy a dar todo lo que tú ves acá, me pertenece, yo te lo voy a dar. O sea que Satanás tenía la autoridad sobre nuestras finanzas, sobre nuestra salud. Había un acta de decreto en contra de nosotros porque Adán y Eva le entregaron esa autoridad al diablo. Siguiente. Entonces el diablo se quedó con el regalito. Pero en Colosenses 2, del 14 al 15, dice que él anuló el acta de cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Entonces, la autoridad que tenía, la carta que dice como esto le pertenece al diablo, Dios la anuló, Jesús la anuló en la cruz del Calvario. Siguiente. Ahí está Jesús. Siguiente. Y el diablo tuvo que devolverle el regalo que el diablo se le habían dado a Adán y Eva, lo tuvo que devolver, la autoridad que le pertenecía al creyente. Siguiente. Efesios 1:22 dice, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Es decir, que Jesús recuperó la autoridad que nosotros teníamos, nos dio autoridad mediante su muerte en la cruz, pero no fue solamente para Él, sino que Efesios 1:22 nos dice que lo dio para beneficio de la iglesia. ¿Y aquí quién es la iglesia? Cada uno de nosotros. Entonces, no son solamente beneficios personales, aunque sí los tenemos y vienen implícitos en el plan de redención, sino que lo dio por cabeza a la iglesia, porque el corazón de Dios es para que las personas se salven. Por eso nos devolvió la autoridad, para que yo pueda tener autoridad frente a las tinieblas, sobre las tinieblas, y yo pueda ejercer y cumplir el propósito con el cual he sido llamado. Siguiente. Ahí están cada uno de ustedes cuando eran niños. Y Jesús les devolvió a ustedes la autoridad, les devolvió lo que el diablo nos había robado, que el diablo vino a traer pobreza, vino a traer muerte y vino a traer enfermedad. Esa es la maldición de la ley resumida. Entonces, Jesús venció al diablo en la cruz y nos ha dado la autoridad a cada uno de nosotros. Pero una de las causas de la escasez que dijimos al principio es que no hemos renovado nuestra mente, no conocemos lo que la palabra de Dios dice. Entonces algunos dicen, no, es que el diablo tiene sus manos sobre mis finanzas. No, pero el diablo no tiene derecho de tener las manos sobre tus finanzas porque tus finanzas le pertenecen a Cristo. Y ahora no solamente tienes que orar para que Jesús haga algo porque Jesús ya lo ha hecho. Lo que tú tienes es que tener autoridad y saber qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero nosotros no conocemos las escrituras y por eso algunas veces el diablo nos da vueltas y nos enrolla con cosas que son mentiras. Cuando la palabra dice que la verdad nos hará libres. Cuando yo conozco lo que Dios dice acerca de la prosperidad, cuando yo conozco lo que Dios dice acerca de la mayordomía, cuando yo conozco lo que Dios dice acerca del dinero, yo puedo tener autoridad en mis finanzas sobre el diablo. El diablo no tiene por qué atacar a los hijos de Dios porque dice que Jesús ya lo venció y lo exhibió públicamente para que todo el mundo sepa que la posición del diablo es derrotada. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la palabra acerca de las finanzas. Eso es lo primero, ya nos pertenecen. Siguiente. Lo primero que tenemos que tener claro es que la palabra de Dios enfoca la prosperidad con la dependencia a Dios. Yo no puedo prosperar estando separado de Dios. Salmo 23:1 es algo que es un versículo que todos conocemos. Dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Cuando yo soy pastoreada por Dios, yo puedo tener la confianza de que nada me faltará y de que yo voy a tener todo lo que necesito. Pero a veces decimos, yo tengo todo lo que necesito, pero no nos dejamos pastorear de Dios. Y es bueno saber que la función de un pastor no es solamente alimentar, no es solamente llevar a corrientes de aguas frescas, no es solamente descansar en prados verdes, sino que la labor del pastor también es corregirnos. La labor del pastor es evitar que nos salgamos del camino, evitar que nos salgamos o caigamos a un abismo. Y por eso dicen que los pastores muchas veces preferían partirle la piernita a una ovejita antes de perderla. Y
ellos después se cargaban la ovejita en sus hombros para recuperarla, y como la ovejita ya quedaba como con la cadera dislocada, ella ya sabía que no tenía que volver a escaparse. Entonces, obviamente Dios no nos va a partir una patica, porque ahorita salen cojeando unos, ese fue porque Dios le partió una patica. No. Pero Dios sí va a hacer correcciones en nuestra área, en nuestra administración de las finanzas. Muchas personas no son prosperados por no recibir el consejo de Dios. Ya son bendecidos, ya tienen la bendición que viene de parte de Dios, pero o son muy malos administradores, o hacen muy malos negocios, o no son obedientes a la palabra, o no siguen el consejo, y queremos que Dios nos siga prosperando. Yo creo en que Dios, no viene el tema, pero es un ejemplo, yo creo que Dios hace milagros de sanidad. Pero muchas personas, cuando reciben un milagro de sanidad, no cuidan su salud. Entonces queremos vivir de milagros. Señor, sáname de esta diabetes, ¿lo dije bien? Sáname de esta diabetes, pero no cuidamos nuestra alimentación. O sea, queremos el milagro, pero no queremos cuidarlo. Y nosotros debemos ser buenos mayordomos. Salmo 31, 19 dice: qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen. La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección, y los bendices ante la mirada del mundo. A mí me encanta este salmo, porque Dios ha reservado, o sea, Dios escucha las oraciones de sus hijos, pero Él ha reservado algo especial para aquellos que le tenemos temor de Dios, para aquellos que estamos prestos a sus instrucciones. Y dice: la derramarás en abundancia. O sea, que el deseo de Dios no es bendecirnos un poquitico, o sea, como la quincena y ahí llegando. No, el deseo de Dios es que tú seas bendecido en abundancia. Y dice que nos bendice ante la mirada del mundo. Yo no sé cuántos han escuchado de las crisis y de la subida del dólar, y de que algunas empresas se han ido de Colombia, y bueno, un montón de cosas que a veces las noticias nos hacen tener miedo por sus malas noticias. Pero yo les tengo una buena noticia a ustedes: no importa lo que pase en el mundo, Dios ha prometido que Él nos va a bendecir ante la mirada del mundo. Porque aunque estamos en este mundo, nuestro gobierno no es este mundo, nuestro gobierno pertenece al cielo, y mi jefe es Dios. Así que si cierra la empresa más grande, si sube el impuesto, si sube el dólar, si entra un mercado, una empresa a competir con la empresa donde yo trabajo, no importa, porque Dios es nuestra ventaja competitiva. Él es el que va a hacer la diferencia en nuestras vidas. Él nos va a bendecir ante la mirada del mundo. Pero ¿qué necesitamos? Tener temor de Dios, tener ese respeto, esa reverencia por la presencia de Dios. Filipenses 4:19, este es un versículo que todo el mundo lo sabe, y dice: y este mismo Dios, quien cuida de mí, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Entonces, todos estos versículos de bendición están ligados a que yo tengo una comunión íntima con Dios. Yo no puedo ser prosperado si antes no tengo una comunión con Dios. Y muchos desean nuevos negocios, nuevas puertas, nuevos empleos, nuevos estudios, pero ni oran. O sea, Dios, ¿cómo les va a decir? ¿Cómo les puede guiar si ni siquiera estamos tomando el tiempo para orar? Lo segundo que tenemos que hacer, lo primero es tener una buena relación con Dios. Eso es lo que la palabra de Dios dice acerca de las finanzas. Alejados de Dios, nada podemos hacer. Yo necesito enfocarme en Dios, y cuando yo encuentro mi propósito en Dios, Él me va a prosperar para cumplir el propósito que yo tengo en mi vida. Lo segundo que yo tengo que hacer es renovar la mente. Efesios 4:23 dice: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. A veces tomamos estos versículos solamente para unas cosas, como no sé, como sentimientos, comportamientos, conductas, pero esto también tiene que ver mucho con el dinero, porque nosotros hemos venido pensando como piensa el mundo acerca del dinero, o cómo fue la dinámica en la parte financiera de nuestras familias. Entonces, una vez escuchaba a un pastor que decía que cuando estaba en la universidad no le alcanzaba para comprarse sino una cajita de chicles. Entonces él decía: yo me comía medio chicle, porque como venían 10, entonces yo compraba 10, pero usaba 20 chicles para que me rindieran. Y él decía: y un día yo me fui a comer un chicle y Dios me dijo: yo te puedo prosperar para que te comas el chicle entero.
Y a mí eso me quedó grabado, porque a veces nosotros tenemos los pensamientos que teníamos antes de llegar al mundo, digamos pensamientos de escasez, pensamientos de no y no, tenemos que mejor dicho ultra, mega, super o ahorrar, y no le damos la oportunidad de que Dios nos bendiga. Estamos ahí pendientes de cuál es la mejor oferta, cuál es la mejor rebaja. Y Dios dice, no, tranquila que hoy pago yo. Y uno, no, Señor, espérate, es que tal vez no te alcanza. No, entonces hay pensamientos que nosotros tenemos aquí en nuestra cabeza que no nos dejan recibir la bendición de Dios. O por el contrario, es que esto es mío, lo que yo les decía, yo no lo voy a dar, no lo voy a regalar, esto me pertenece. Entonces necesitamos comenzar a renovar nuestros pensamientos que tenemos con la educación financiera que hemos recibido y las actitudes que tenemos también frente al dinero. Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer cuál es la buena voluntad, a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces necesitamos alinear todas nuestras decisiones financieras a la palabra de Dios. Cada vez que yo vaya a comprar algo, incluso cuando uno va a hacer mercado, el Espíritu Santo le puede decir a uno, echa esto, mejor no eches esto. O sea, cuando nos volvemos sensibles a la voz del Espíritu Santo, la guianza de Él es para todas las cosas, inclusive para nuestras decisiones financieras, pero necesitamos renovar nuestra mente, necesitamos saber qué es lo que la palabra de Dios dice acerca del dinero. ¿Y es fácil? No. Porque muchos hemos aprendido a manejar el dinero de lo que hemos aprendido de nuestros padres. Entonces algunos aprendieron en sus casas buenas cosas y algunos en sus casas aprendieron malas cosas respecto a la administración del dinero. Y yo debo renovar mi mente y quitarme eso y decir, Señor, ¿cómo se manejan las finanzas? ¿Cómo fue que tú estableciste? Si es tan importante para ti, también debe ser importante para mí. Lo tercero que la palabra nos dice acerca del dinero es que nosotros debemos meditar en las Escrituras. Josué 1:8 dice, estudia constantemente este libro de instrucciones. ¿Estudia qué? Este es el adverbio de frecuencia, constantemente. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Yo puedo leer un versículo bíblico, pero si yo no medito en ese versículo bíblico, no se va a hacer vida en mi vida. Me pueden decir como que endeudarse, la palabra dice que el que se endeuda se vuelve esclavo del que le presta. Y lo hemos dicho en la iglesia, y no quiero que levanten sus manos, pero ¿cuántos siguen endeudándose? Porque lo leemos en la palabra, pero no lo hemos meditado. Entonces se vuelve como información que nos dan y no la hacemos vida a nosotros. Entonces yo necesito meditar porque la meditación de la palabra es la que me va a prosperar. ¿Y qué es meditación? No es nada de la nueva era, no es nada de chakras, no tienen que prender velas, no tienen que hacer coloterapia, aromaterapia, yoga, nada de esas cosas. Eso no es meditar en la Biblia. Meditar en la Biblia significa murmurar o reflexionar, tener un pensamiento fijo y constante en la palabra de Dios. Yo digo, uno hace el devocional por la mañana y sale del cuarto y se ocupa y se pone a hacer cosas y le preguntan al mediodía, ¿y qué te dijo Dios hoy? Y uno tiene que hacer una pausa, poner esa neurona que por la mañana era la encargada de leer, a que se despierte porque ella dijo, hice el devocional y se fue a dormir. Entonces la neurona tiene que despertarse, comenzar a pensar, ay, esto fue lo que leí. Y uno dice, peor aún, cuando preguntan, ¿y qué predicaron hace 8 días? Ni les voy a hacer esa pregunta porque no quiero herir mi corazón. ¿Qué predicaron hace 8 días? Y uno, no sé. ¿Por qué? Porque no estamos meditando la palabra. Me parece espectacular que tomen apuntes, porque uno no puede confiar en su memoria. La memoria es traicionera, se acuerda de lo que quiere y de lo que no, entonces dice como, ay no, miércoles, mayordomía 3, no, bórrenlo porque necesito estudiar para el parcial de cálculo, eso no es tan importante. Entonces la memoria es selectiva, entonces yo debo tomar apuntes, pero no solamente debo tomar apuntes, debo repasar lo que escribo, debo buscar la oportunidad de estudiar entre semana lo que yo aprendí el domingo, lo que aprendí el miércoles, porque si no lo vamos a olvidar supremamente rápido.
estaba leyendo acerca de la meditación y había una ilustración que me pareció chévere. Si usted sabe cómo preocuparse y cómo estar ofendido, usted sabe meditar. Chévere, ¿no? Porque cuando uno está preocupado todo el tiempo está pensando, ay no, es que no me va a alcanzar, ay no, es que no sé qué, es que el tiempo, es que no sé qué, nada, y todo el tiempo. O cuando alguien lo ofende a uno, es que yo le hubiera dicho, es que yo le hubiera hecho, es que él me dijo, y uno lo repite y cada vez que repite esa ofensa se clava más al interior del corazón de uno. ¿Qué pasaría si hicieran lo mismo con la palabra de Dios? ¿Qué pasaría si se aprendieran Josué 1:8? Voy a meditar de día y de noche este libro de la vida para que sea próspero en todo lo que yo hago. Y yo comienzo a meditar y comienzo a decir, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Abro la puerta y no hay nevera, no hay nevera. Abro la puerta de la nevera y no hay leche, pero yo tengo todo lo que necesito porque yo estoy creyendo en la palabra de Dios y yo todo el tiempo estoy meditando. Pero al pueblo cristiano le hace falta meditar la palabra. Hemos aprendido a leerla, hemos aprendido a estudiarla, pero no hemos aprendido a meditarla. Y nuestros pensamientos están todo el tiempo pensando en otras cosas que no son la palabra de Dios. Y Josué 1:8 dice, medita de día y de noche para que te asegures de obedecer todo lo que allí está escrito y solamente entonces prosperarás. Entonces que hay una gran bendición en meditar las escrituras. Santiago 1:21 dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón porque tiene el poder para salvar su alma. Cada vez que yo recibo la palabra, yo recibo una semilla en mi corazón, se ha sembrado algo en mi corazón, pero hay semillas que no prosperan y no fructifican porque nosotros no la abonamos con la meditación de la palabra. Entonces recibimos la palabra de Dios y decimos, esa palabra fue tremenda y se olvida. Y no nos volvemos a acordar de ese día que sentimos la gloria de Dios, el ángel nos aleteó y salimos transformados, pero de palabra, nada. Entonces yo tengo que asegurarme de que la semilla que Dios siembra en mi corazón de su palabra va a dar fruto. Jeremías 15:16 dice, cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales. Entonces dice, descubrí tus palabras y las devoré. ¿Han comido con hambre? Con mucha hambre. Uno dice, lo que sea. Y cuando uno come, todo lo que uno se coma con hambre, le sabe bueno. Así deberíamos leer la palabra, con tanta hambre que yo me la devoro. O sea, yo quiero más de la palabra porque es mi gozo, es mi delicia, es lo que yo voy a meditar cuando yo me acuesto. Algunos se acuestan meditando, ¿qué van a hacer al otro día? ¿O qué se les olvidó hacer ese día? Se me olvidó tal cosa, no sé qué. Incluso les toca pararse de la cama, ir a listar lo que les faltó y volver a acostarse. Pero ¿qué pasaría si se acuestan meditando la palabra del Señor? ¿Qué pasaría si ustedes comienzan voy a aprenderme este versículo, voy a meditarlo, me levanto con él, me acuesto con él, lo pego en el espejo, hablo de ese versículo, le cuento a mi esposo, le cuento a mi hijo y todo el tiempo yo estoy meditando? Cuando yo medito la palabra va a ser más fácil obedecerla, porque a veces la leemos y no la obedecemos porque no la meditamos, porque no ha entrado en nuestro corazón. Es pensarla, es masticarla, es reflexionarla, es meditar, es contemplar, es pensar repetidamente, pero eso es un acto de la voluntad de cada uno de nosotros. Dios no nos puede obligar a meditar su palabra. Dios nos da su palabra como nos la está dando esta noche, pero la decisión de meditar la palabra es de cada uno de nosotros. Yo decido meditarla, yo decido preocuparme o yo decido confiar en la palabra. Yo decido pensar en la voz Kids o decido estar meditando la palabra. Entonces, no vamos a poner la última, solamente voy a darles algunas causas de la escasez para que ustedes vean por qué es tan importante la palabra. Primero, no renovamos nuestra mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Con la palabra. Segundo, no somos obedientes a la palabra, necesitamos meditarla. Somos negligentes porque no conocemos la palabra. Cuando Dios no está en el primer lugar, no hay prosperidad. Entonces yo necesito poner a Dios en el primer lugar, saber que hay un tiempo con Él, saber que hay un tiempo para leer su palabra, estar fuera de la voluntad de Dios, consecuencias de una decisión o un pecado.
Y todas esas cosas me las va a revelar el estudio de la palabra. Entonces, clarísimo para hoy que para Dios es importante las finanzas. No en una enseñanza desequilibrada, sino a través de todo el consejo de la palabra. Y segundo, yo necesito pasar tiempo con Dios, necesito renovar mi mente y necesito meditar la palabra para poder ser próspero. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Señor, yo te doy gracias por este tiempo que nos has dado. Tu palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y yo creo que el conocer la verdad acerca de las Escrituras y acerca de lo que tú dices respecto al dinero va a traer libertad financiera a muchas personas aquí. Tal vez tú has estado pasando por un momento económico difícil, tal vez no estás viendo esa bendición de la que habla la palabra, pero debes creer que para Dios también es importante esto, también está en el consejo de su palabra. Cuida nuestro corazón, Señor, de desviarnos hacia un extremo o hacia el otro extremo. Queremos estar en el centro de tu voluntad. Queremos poder vivir esa libertad financiera que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesús. Y yo te pido que sea nuestro deleite estar contigo. Cuando estamos contigo, Señor, no tenemos que temer porque vamos a tener todo lo que necesitemos. Ayúdanos a renovar nuestra mente. Espíritu Santo, tú eres el Espíritu de verdad que nos conduce a toda la verdad. Yo te pido que este tema sea una revelación para nosotros en nuestro corazón, que cuando leamos la palabra podamos entender las cosas. Y no solamente estoy hablando de que tú tengas revelación de la palabra acerca de las finanzas. Muchas veces la ruina viene a causa de otro pecado. Y cuando tú vas a leer la palabra, tú puedes darte cuenta que Dios te está hablando y que cuando tú cortas con ese pecado, Dios va a traer bendición a tu vida. Así que es necesario renovar nuestra mente, es necesario cambiar nuestros pensamientos y meditar. Señor, enséñanos que meditar va a hacernos prosperar, porque entre más medite yo la palabra, más consciente voy a ser yo de tu presencia y más fácil será para mí obedecerte y más fácil será para mí enfocarme en ti. Yo sé que todos aquí te amamos, pero algunas veces nuestros días pasan y solamente te dedicamos una corta porción de tiempo. Pero la meditación de tu palabra, el estar rumiando continuamente, el estar estudiando tu palabra, me va a ayudar a que mi mente esté enfocada en ti, a que yo tenga una perspectiva bíblica de mi situación y a que tú seas el centro de mi vida, que todo gire alrededor de ti. Yo bendigo, Señor, este tiempo, bendigo el regreso a sus casas, bendigo a todos los que nos están viendo por internet y para todos los que van a escucharla tal vez en otro horario, para que seas tú trayendo revelación a sus corazones también. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Mañana 5 de la mañana, los madrugadores que quieran orar. Hola Iglesia, estos son nuestros nuevos horarios. Reunión, domingo 7:30, 9 y 10:45. Oración, lunes 7 de la noche, martes y viernes 8:30 de la mañana, jueves 5 de la mañana. Estudio bíblico, miércoles 8 de la noche. Reunión de jóvenes. Jones, viernes 5 de abril a las 8 de la noche. Y Teens, sábado 6 de abril a las 4 de la tarde. Tendremos nuestro ayuno del mes el sábado 6 de abril a las 9:30 de la mañana. Habrá reunión de hombres el sábado 13 de abril a las 6 de la tarde. Como estamos en el mes de los niños, te invitamos a celebrarlo el sábado 27 de abril con el Circo Kids ULCDT. También haremos la presentación de niños el 28 de abril. Pregunta todos los requisitos en nuestro punto de información. Y por último, te presentamos nuestros recomendados del mes. Estudio bíblico, convertir tu casa en hogar, pastora Diana Herrera. Por ejemplo, uno estar lavando la loza y que llegue alguien con un pocillo. Y uno dice como,
pero si ya voy a acabar, ¿por qué no lo trajiste antes? Yo no le provocaría decir, pues lávalo tú ya que lo ensuciaste y no lo dejaste en la cocina. Pero yo elijo no ofenderme, porque a veces nos ofendemos rápidamente por cosas que en realidad no son ofensas, sino que yo puedo caminar en amor. Libro, Historias de la Biblia en rompecabezas, disponible en nuestra librería. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar más cerca de ti.